Hola fanáticos del terror. Hoy quiero compartir con ustedes un par de relatos que pondrán los pelos de punta. Pero antes de comenzar, les recomiendo suscribirse a mi canal. Así que pónganse cómodos y prepárense para disfrutar. Disfruten la escucha. Trabajo como operadora del 911. Mi turno es nocturno, desde las 11 p.m. hasta las 7 a.m. En este empleo, se escuchan todo tipo de cosas. Mucho dolor, mucho miedo y muchas situaciones extrañas. Sin embargo, casi siempre hay una explicación lógica detrás de todo. Generalmente, todo encaja en alguna categoría, por muy sombría que sea. Pero este caso no entra en ninguna de las que conozco, y desde hace semanas me tiene intranquila. Necesito contar lo que pasó. He modificado algunos detalles pequeños para proteger la privacidad, pero la esencia, aquello que me roba el sueño cuando finalmente regreso a casa, sigue intacta. Era martes, o más bien madrugada del miércoles, cerca de las 2:30 a.m. La llamada hora bruja, como algunos dicen. Para nosotros, suele ser el momento de calma antes de que empiece lo peor. Cuando cierran los bares o llegan las llamadas más desesperadas. El aire en la central de emergencias estaba cargado. Se mezclaban el olor de café tibio con el zumbido del ozono que emanaban los equipos electrónicos. En mi pantalla brillaba el sistema automatizado de despacho del circuito de la ciudad. Todo en tonos verdes. Todo parecía tranquilo. Observé el anillo húmedo que había dejado mi botella de agua sobre la mesa, intentando mantenerme despierta. Y entonces, cuando llegó mi turno, entró la llamada. El tono de marcado sonó normalmente. Hice clic para atender. 911, indique la dirección donde ocurrió la emergencia. Dije con la voz calmada y entrenada de siempre. Hubo unos segundos de silencio al otro lado. El único sonido era una respiración rápida y entrecortada. De pronto una voz femenina, temblorosa y tensa, rompió el silencio. No estoy segura de si esto es una emergencia. Creo que estoy perdiendo la cabeza. No es una frase poco común, sobre todo a estas horas de la noche. Soledad, paranoia o tal vez alguna enfermedad mental aún sin diagnosticar. Bien, señora, ¿podría decirme qué ocurre? Y necesito también su dirección para ubicarla. Sí, claro. Es el 1427 de Hawthorne Lane. Su voz era débil. Mi nombre es... Bueno, eso ya no importa, ¿cierto? Anoté la dirección en el sistema y apareció enseguida. Edificio residencial. De acuerdo, Hawthorne Lane 1427. Registrado. Cuénteme, ¿qué sucede? Hay alguien en mi armario. Mi sistema de alerta se activó al instante. Podía ser un allanamiento o paranoia otra vez. ¿Está segura de haberlo visto? Pregunté. No, no lo vi. Lo escuché, respondió, respirando con dificultad. Empezó hace como una hora. Escuché golpes que venían del armario de mi habitación. ¿Golpes? Dije, intentando mantener un tono tranquilo. Podrían ser las tuberías o quizás algún animal en las paredes. La típica explicación lógica. No es eso, negó rápidamente. Es algo consciente, como si alguien tocara desde dentro, pidiendo salir. Pensé que estaba soñando o imaginándomelo. Ya sabes, los ruidos de una casa vieja, pero no se detenían. Toc, 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 toc. La mujer imitó el sonido. Incluso a través del teléfono, el ritmo repetitivo resultaba inquietante.
¿Está sola en casa, señora? Sí, completamente sola. Mi esposo murió el año pasado. Su voz tembló apenas. Hice una nota mental. El duelo a veces puede alterar la mente. Lamento mucho la pérdida de su esposo, señora. Sobre ese golpeteo, ¿intentó averiguar qué era? Al principio estaba demasiado asustada. Me quedé en la cama, tapada hasta los hombros, pero no paraba. Seguía una y otra vez. Finalmente me levanté, encendí la luz y me acerqué al armario. Su respiración se aceleró. Escuché un leve crujido, quizá de la tela, como si retorciera sus manos o apretara su ropa. ¿Y qué ocurrió cuando llegó al armario, señora? Los golpes se detuvieron. Apenas me acerqué y entonces escuché una voz. Su tono bajó hasta convertirse en un susurro. La voz de un niño. Dijo, «Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Estoy atrapado». Un escalofrío me recorrió la espalda. Era indescriptible. ¿La voz provenía del armario?, pregunté. Sí, sonaba tan asustada. Dijo que su padre lo había encerrado allí y no podía salir. La situación se volvía más inquietante. Un niño encerrado por su padre. Ya no era simplemente ruidos de una casa vieja, pero los detalles no encajaban. Un niño apareciendo de repente en un armario. ¿Abrió la puerta del armario, señora? Sí. En cuanto dijo eso, la abrí de golpe. No sabía qué esperar, pero no había nada. Su voz se quebró entre miedo y desconcierto. Solo mi ropa, los zapatos en el suelo y nada más. La voz había desaparecido. Silencio total. ¿Nada en absoluto?, repetí. Nada. Es un armario pequeño. Si alguien estuviera allí lo habría visto. Incluso aparté la ropa. Estaba vacío. Pensé que lo había imaginado. Estrés, soledad, no lo sé. ¿Y qué ocurrió después?, pregunté, inclinándome un poco hacia adelante, la mano sobre el botón de emergencia, aunque necesitaba más información. Algo no cuadraba. No parecía una broma. La gente que miente tiene otro tipo de energía, cierta falsedad o dramatismo forzado. Pero ella sonaba realmente aterrada. Sentía alivio y confusión al mismo tiempo. Continuó. Me quedé allí un momento tratando de calmarme. Luego cerré la puerta del armario. Hizo una pausa. Escuché su respiración temblorosa. Y justo cuando la puerta se cerró, volvieron a tocar. Esta vez más fuerte, y la voz del niño dijo: «Por favor, no me dejes sola aquí. Se enojará si descubre que hablé». Su voz se quebró en un sollozo ahogado. «No sé qué hacer. Tengo muchísimo miedo. Es un fantasma. Creo que estoy perdiendo la razón, pero suena tan real». Respiré profundamente. Mi escepticismo luchaba contra una sensación creciente de angustia. Todo era demasiado extraño, aunque su miedo parecía auténtico. «De acuerdo, señora, manténgase en línea conmigo. ¿Está en su habitación ahora?» «No, salí corriendo. Estoy en la sala». Cerré la puerta del dormitorio con llave, pero aún puedo oírlo. Muy débil. Ese golpeteo. El armario está en el dormitorio principal. ¿Uno grande? Sí, enorme. Dios mío, está hablando otra vez. Su tono se volvió apagado, insistente. Dice que papá lo encerró porque se portó mal. Afirmó que su padre se enojaba con frecuencia y que a veces le hacía daño. Ese era un detalle concreto, una acusación de abuso. No importaba si se trataba de delirios, un espectro o algo completamente distinto. Si había una mínima posibilidad de que un niño estuviera en peligro, había que intervenir. Mis dedos volaron sobre el teclado, iniciando una solicitud de verificación de bienestar. Posible situación de riesgo para un menor. Le asigné prioridad alta. «Señora, enviaré agentes enseguida.
Revisarán todo. Quédese conmigo en la llamada. Ya van en camino. Gracias a Dios. Gracias, dijo, aliviada, aunque su miedo seguía latente. Él está llorando ahora. Es un niño pequeño. Dice que su papá le advirtió que se metería en problemas si hacía ruido. Dice que le teme a la oscuridad. Transmití más información a la operadora. La mujer que llama asegura oír la voz de un niño dentro del armario, diciendo que su padre lo encerró y lo maltrata. Según su relato, el pequeño está asustado y llorando. La operadora confirmó por radio que los agentes ya estaban en camino. Faltaban 6 minutos. 6 minutos pueden parecer eternos en una llamada como esa. Intenté mantenerla hablando para que no se desmoronara. Señora, ¿podría decirme su nombre? Eleanor. Eleanor Vance. Muy bien, Eleanor. ¿Los oficiales están en camino? ¿Está a salvo? Estoy en la sala. Como le dije, la puerta está cerrada, pero el sonido parece más fuerte, o tal vez solo lo escucho con más atención. Hizo una pausa. Papá dice que no deberías hablar con extraños. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Aquella inocencia mezclada con amenaza era profundamente perturbadora. ¿Le está hablando directamente?, pregunté. No, solo lo escucho tan claro. No entiendo cómo puede hablarme desde el segundo piso. Es como si me oyera conversar contigo. ¿Quizás no debí bajar? ¿Debería regresar a mi cuarto? No, Eleanor. Quédate donde estás. Estás haciendo lo correcto. Nosotros también te estamos ayudando. Por favor, espera a la patrulla. Oí su respiración entrecortada, temblorosa. Me concentré en la pantalla del CAD, viendo los pequeños iconos de los coches patrulla acercarse lentamente por el mapa de Hawthorne Lane. Cada tic del reloj del centro de control retumbaba como un golpe seco. Eleanor, dije, intentando mantener la voz firme. Cuando lleguen los agentes, tocarán la puerta. Diles que eres tú. De acuerdo. Sí, lo haré. Pausó, luego añadió en voz baja. Dijo, gracias, pequeño. Dice que espera que lleguen pronto porque aquí dentro cuesta respirar. ¿Dificultad para respirar? Se me cerró el estómago. Era un detalle demasiado preciso. Un armario cerrado no tiene buena ventilación. Ya casi llegan, Eleanor. Solo unos minutos más. 2:14, estamos en el 1427 de Hawthorne Lane. Avisé por radio. 2:14 recibido, central. La persona que llama es Eleanor Vance. Debería estar esperándonos en la sala. Dice que oye la voz de un niño dentro del armario del dormitorio principal. 104 recibido, central. Le informé a Eleanor. Ya están ahí, Eleanor. Están tocando a tu puerta. ¡Gracias al cielo! Oí un leve crujido como si se levantara de su asiento. Luego silencio. Esperaba escucharla hablar con los agentes, el ruido de la puerta abriéndose. Pero en cambio, la voz del agente Miller volvió por radio, desconcertada. El hombre que abrió la puerta dice que es el dueño de la casa. Fruncí el ceño. ¿Un hombre? Pregúntenle si Eleanor Vance está presente o si hay alguna mujer en la vivienda. Una pausa breve. El sujeto asegura que no. Dice que vive aquí solo con su hijo. No hay ninguna Eleanor Vance. Ninguna mujer. Un frío horror comenzó a extenderse por todo mi cuerpo. La sensación dentro de mí comenzaba a desvanecerse. Observé la dirección que aparecía en la pantalla. Hawthorne Lane. 1427. Confirmado. Eleanor, dije al teléfono. Eleanor, ¿sigues ahí? Los agentes informan que un hombre abrió la puerta. Aseguran que no hay ninguna mujer. Su voz regresó, débil y llena de una confusión profunda. ¿Qué? No, eso es imposible. Estoy aquí. Esta es mi casa. Estoy mirando por la ventana del salón.
Puedo ver un coche patrulla. Escuadrón 214. Dije con tono tenso. La persona que llama insiste en que está dentro de la vivienda y asegura ver su patrulla. Esto se estaba volviendo cada vez más extraño. El hombre en el lugar es firme, parece tan desconcertado como nosotros. Dice que no debería haber nadie más en la casa. Miller suena precavido. Asegura que su nombre es Arthur Collins y que posee identificación. Eleanor, repetí, ¿puedes describir al hombre que está junto a la puerta? No lo veo bien desde aquí, solo alcanzo a distinguir su silueta, respondió con voz temblorosa. Pero esta es mi casa. He vivido aquí por 20 años. Mi esposo se llama Robert. La compramos juntos. 214, dije. La persona que llama se identifica como Eleanor Vance. Afirma que su esposo fallecido se llamaba Robert. ¿Le resulta familiar el apellido Vance al señor Collins? Esperé, oyendo el silencio del otro lado, hasta que llegó la respuesta de Miller. El señor Collins dice que compró la casa hace 3 años en una subasta por herencia. El anterior propietario, Robert Vance, murió. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Subasta por herencia. El propietario anterior, Robert Vance, fallecido. Eso solo podía significar una cosa. Era Eleanor Vance. Eleanor, murmuré. El oficial informa que el señor Collins adquirió la casa hace 3 años como parte de la herencia de Robert Vance. Dijiste que tu esposo se llamaba Robert. Hubo un silencio largo y pesado. Solo se escuchaba su respiración, cada vez más rápida y agitada, al borde del pánico. Parecía que hiperventilaba. «Eleanor, ¿me escuchas?», pregunté. Entonces se oyó un sollozo ahogado. «No, eso no puede ser. Robert murió el año pasado, no hace 3, y yo estuve con él». Su voz se quebró en la confusión y el terror. «Esta es mi casa». Todo se estaba saliendo de control, más allá de cualquier situación reconocible. Pero la niña seguía siendo la prioridad. «Escuadrón 214», dije conteniendo mi desconcierto. Sea cual sea la situación de la persona que llama, el reporte inicial hablaba de una niña encerrada en un armario, posiblemente víctima de abuso. El señor Collins menciona que tiene un hijo. Necesitan verificar el estado de esa niña. 104, Central, respondió la voz. El señor Collins confirma que tiene un hijo de 7 años llamado Leo. Dice que está durmiendo arriba. Pídale que lo vea, solo para asegurarse de que el niño esté bien, considerando la naturaleza de la llamada recibida. Hubo un silencio. Escuché a Miller murmurar algo en voz baja con Collins. Luego Miller volvió a la línea. El sujeto principal se niega. Asegura que el niño está bien y que no desea que lo despierten. Está empezando a mostrarse algo alterado. «Eleanor», susurré por el teléfono. «¿Sigues ahí?» Un sonido leve, entrecortado, parecido a un suspiro. Yo no comprendo qué está ocurriendo». 214. Reitera que por la naturaleza de la llamada debemos verificar el estado del menor. Es una comprobación de bienestar. Mi entrenamiento se activó. Teníamos razones. Otra conversación en voz baja. Entonces la voz de Miller sonó más tensa. El sujeto principal no coopera y rechaza el ingreso. Eleva la voz. Entonces, un cambio repentino en su tono. «Esperen, Central. ¿Oyeron eso?», escuché al 214. Un ruido proveniente del segundo piso. Débil, como un golpe o un roce sordo. Sentí que el estómago se me revolvía. Eleanor, el armario de donde se oyeron los golpes. ¿En qué habitación está? En el dormitorio principal, murmuró. Arriba, al final del pasillo. 214. El informe inicial
Señala un armario en la habitación principal del piso superior. ¿Percibieron algún sonido proveniente de esa zona? Sí, señor. Central. Viene claramente del segundo piso. El individuo intenta bloquear la puerta. Mi compañero trata de detenerlo. La línea con Eleanor seguía activa. Escuchaba sus respiraciones agitadas, entrecortadas, llenas de pánico, como si alguien se estuviera ahogando. Entonces, el caos estalló en la radio. Gritos de «Señor, aléjese! ¡Policía! ¡No se resista!». El sonido de una pelea. Mi propio pulso retumbaba en mis oídos. Apreté el teléfono con más fuerza. «Estamos ingresando central para verificar el estado de la niña». La voz de Miller sonaba tensa. El individuo no coopera. Oí pasos rápidos por la radio. Los oficiales se desplazaban con prisa. «Arriba. Revisen las habitaciones». Eleanor ahora emitía sonidos débiles y angustiados. «Están en mi casa, pero no pueden verme. Robert, ¿qué me sucede? Robert». 214. «¿Cuál es la situación?», pregunté. «Estamos inspeccionando las habitaciones. La principal está al final del pasillo. La puerta está cerrada». Una pausa. Luego, «Está con llave». «Eleanor, ¿cerraste con llave a la puerta de tu habitación al salir?». Sí, la cerré», murmuró. 214. «La persona que llamó confirma que esa puerta estaba cerrada con llave». «De acuerdo, central. Daremos el aviso y luego procederemos, si no hay respuesta». Los escuché gritar: «¡Policía! ¿Quién está dentro? ¡Abran la puerta!». Silencio. Después, un golpe seco. Otro. El crujido de una puerta astillándose. «Estamos dentro», exclamó Miller. «El armario. Está cerrado». «Dios mío». «El del centro». «Lo encontramos». El niño estaba dentro del armario, vivo, consciente, pero aterrorizado. Coincidía con la descripción. Una oleada de alivio me recorrió el cuerpo, tan intensa que casi me doblé. Era real. El niño era real. Lo habían encontrado. Arthur Collins estaba en serios problemas. Pero entonces comprendí la otra parte de la historia. Eleanor. Eleanor, dije con la voz entrecortada. Lo hallaron. Al pequeño Leo. Está a salvo. ¿Está con ellos? Su respuesta fue un susurro, apenas audible. Leo. Se llama Leo. ¿Era real? Sí, Eleanor. Era real. Pero los agentes aún no te ven. El señor Collins asegura que no estás allí. Eleanor, ¿en qué lugar de la casa estás ahora? Un largo suspiro, tembloroso. Yo estaba en la sala, junto a la ventana. Pero cuando entraron, pasaron justo a mi lado, justo donde yo estaba. Su voz estaba cargada de un terror indescriptible, que se desvanecía. Ellos no me vieron. Él no me vio. Eleanor no sabía qué responder. ¿Qué podía decirle? El armario, el dormitorio principal. Ahí no escuché con tanta claridad.
Pasé tanto tiempo en esa habitación después de Robert. Su voz se desvaneció. Entonces, un nuevo tono de horror, más helado que el anterior. ¿Y si el señor Collins compró la casa hace 3 años, a la herencia de Robert, y Robert murió cuando yo morí? La pregunta quedó flotando en el aire, congelándome hasta los huesos. No tenía respuesta. No existía ningún protocolo para eso en mi manual de operador. Yo no siento nada, susurró. Su voz sonaba lejana, agotada. Es como si estuviera desapareciendo. No puedo. Ya no distingo bien la habitación. Hace frío aquí. Eleanor, quédate conmigo. ¿Puedes decirme algo más? ¿Puedes describir lo que ves ahora? Mis reflejos profesionales eran inútiles. Un intento desesperado por aferrarme a algo. Su voz era apenas perceptible, su respiración tenue. Solo oscuridad. Y viento. Mucho viento. Luego un clic. La llamada se cortó. ¡Eleanor!, grité al teléfono. ¡Eleanor! Estática. Me temblaba la mano al presionar el botón de rellamada. La línea sonó. 1, 2 veces y conectó. Pero no hubo voz. Solo un sonido. Un murmullo débil, apagado. Un silbido como el viento atravesando un vidrio roto o el cuello de una botella vacía. Ya había escuchado ese sonido antes, en ocasiones con mala conexión, pero este era distinto. Parecía hueco, sin esperanza. Escuché durante 1 minuto entero. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Un sudor frío me cubría la frente. El sonido no cambió, solo ese viento susurrante y vacío. Colgué. Los agentes atendían a Collins y llamaban a los paramédicos para que auxiliaran a Leo. La crisis inmediata había terminado. El niño estaba a salvo y eso era lo más importante. Me repetía esas palabras una y otra vez. Pero Eleanor. Revisé nuevamente el número en el sistema. Era una línea fija registrada en el código postal 1417 y estaba activa desde hacía más de 20 años, bajo el nombre de Robert y Eleanor Vance. Probablemente la desconectaron cuando vendieron la casa, pero, de algún modo, ella había logrado hacer una llamada desde allí, o a través de ese número. El informe que escribí fue complicado. Me limité a los hechos comprobables. La llamada, la amenaza al niño y el rescate exitoso. Omití todo lo relacionado con la inexistencia aparente de Eleanor y su aterradora lucidez. Si alguien hubiese creído esa parte, me habrían mandado a una evaluación psiquiátrica. Tal vez debieron hacerlo, pero sé lo que escuché. Sé cuán real era su miedo. Y también sé que, quienquiera que fuese, salvó la vida de ese niño. Rompió cualquier frontera que nos separaba de ella y consiguió que la oyéramos. Sigo trabajando en el turno nocturno. Las llamadas no cesan, pero a veces, cuando hay un silencio extraño en la línea o percibo susurros que no logro descifrar, un escalofrío diferente me recorre. Entonces pienso en Eleanor Vance y en el viento lejano que sopla del otro lado del teléfono. Bri, por favor, no borres esto. Sé que me odias, pero fuimos mejores amigas, y necesito que leas lo que voy a contarte. Creo que estoy en un grave problema. No hay nada que puedas hacer para ayudarme, pero quiero que entiendas todo. Sé que no hemos hablado desde las audiciones. Ha pasado una eternidad, pero lo que te ocurrió no fue culpa mía, al menos no completamente. Todos tienen su versión, pero yo jamás te haría daño. Lo que vas a leer puede parecerte una locura, pero necesito contarlo para que, al menos, alguien conozca la verdad. Todo comenzó cuando cursábamos 8º grado, la noche anterior al torneo Crystal Skate. Estaba en casa,
sin poder dormir por los nervios de la competencia. Me senté frente a la computadora, navegando sin rumbo por internet, incapaz de concentrarme en nada. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, hasta que, por curiosidad, busqué mi propio nombre en Google. No debía serlo Bree. Al principio, aparecieron las cosas típicas que uno encuentra sobre sí mismo. Pero luego vi un enlace. Era una página de Wikipedia sobre mí. Pensé que la había creado el club o mi padre. Contenía poca información. Algunos datos sobre mi carrera en el patinaje artístico y la ciudad donde vivía. Pero lo que llamó mi atención fue una frase que decía que yo ganaría el Crystal Skate ese año. Me reí, convencida de que alguien lo había escrito para animarme. Incluso le pregunté a mi papá, pero me aseguró que no sabía nada. Y al día siguiente, gané. Mi primera victoria en una competencia. Fue increíble. ¿Recuerdas cuánto me esforcé después? Fue entonces cuando mis padres contrataron a Sergei como entrenador. ¿Te imaginas cuánto costó eso? A partir de ahí, revisaba mi página antes de cada torneo y siempre anticipaba mi resultado. Decía que obtendría el título regional a los 15 años. Y se cumplió. Sergei convenció a mis padres de que tenía potencial para llegar a los Juegos Olímpicos. Así que me sacaron de la escuela. Entrenaba todos los días, pero Sergei decía que no era suficiente. Cuando llegaron las clasificatorias, estaba obsesionada con ganar. Todos decían que tú eras la favorita, y sentí que ya había perdido. Así que cometí un error terrible. Abrí una cuenta en Wikipedia e intenté modificar mi página para escribir que yo sería la ganadora. Pero aquí viene lo perturbador. Cuando actualicé la página y volví a verla, solo quedaba una línea. Onora Petrova, una mocosa que recibirá su merecido. Entré en pánico. Por eso estaba tan mal al día siguiente. Me sentía fuera de mí. Recuerdo ver tu presentación, ver cómo se rompía tu cuchilla, y luego solo recuerdo caer en el hielo, con la cara ensangrentada por un fragmento que me cortó la frente. Después me culparon, porque había tenido tus patines antes del torneo, pero te juro, Bree, que jamás los toqué con mala intención. Quería ganar, sí, pero nunca te habría hecho daño. Cuando me expulsaron de todas las competencias, todos decían que me lo merecía. Nadie me escuchó. Sergei también me abandonó. Dijo que lo había echado a perder. Nadie volvió a hablarme. Tú sabes cómo es, cuando el mundo entero te da la espalda. No podía siquiera acercarme al hielo. Y lo peor fue que la página seguía cambiando. Cada vez que la revisaba, aparecían frases horribles sobre mí, tan repugnantes que ni puedo repetirlas. Lloraba, pero no podía dejar de mirar. Intenté contactar con Wikipedia, mandé correos, incluso llamé, pero decían que no existía tal página. Un viernes, mientras estaba sola, decidí comprobar si la habían borrado. No, seguía ahí, pero ahora decía, Onora Petrova, patética huérfana. Entré en pánico. Llamé a mis padres una y otra vez para advertirles, pero al otro lado de la línea solo escuchaba una risa escalofriante. Marqué sus números cientos de veces hasta que no pude soportar más. Después del accidente, la policía me devolvió sus teléfonos. No había registro de ninguna llamada mía esa noche. Me hundí por completo.
Durante años había estado tan enfocada en el entrenamiento que no me di cuenta de lo sola que estaba. Sé que trataste de acercarte, pero estaba demasiado deprimida y furiosa para responderte. Cuando cumplí 18 y recibí el dinero del juicio, me mudé a Suiza para empezar de cero. Retomé el patinaje y por un tiempo todo mejoró. Ahora escribo desde un viejo hotel a las afueras de Praga. Mañana tengo una audición para el Circo de Hielo. Sé que solíamos burlarnos de cosas así, pero de verdad lo deseo. Anoche, por costumbre, volví a mirar mi página. Me cuesta contarlo, Brie, pero esta vez solo decía, Anora Petrova murió sola, sin amigos, y mostraba la fecha de su muerte, hoy. He llorado tanto que apenas puedo escribir, pero necesitaba contarte la verdad. Te adjunto una captura de pantalla. Es exactamente como te digo. No sé qué hacer. Estoy sola. Nadie aquí habla inglés. Sigo actualizando la página. Ha pasado tanto tiempo. Actualizo y actualizo, pero nada cambia. Falta poco para la medianoche. Estoy agotada, pero no puedo dejar de mirar la pantalla. Me da miedo alejarme del ordenador sin saber qué sucederá después. Anora Ani Petrova, nacida el 5 de mayo de 1991, fallecida el 24 de octubre de 2010. Campeona del torneo regional americano de patinaje artístico. Murió sola, huérfana y sin compañía alguna, debido a su carácter consentido. Petrova vino al mundo en Portland, Oregon, hija de Mikhail Petrovic y Nancy Snyder Petrova. Comenzó a patinar a los 6 años en una pista local. No tomó clases profesionales hasta cumplir los 10 y a los 13 consiguió su primera medalla en patinaje artístico. La familia Petrov, ya fallecida, padeció enormemente por el temperamento mimado de Anora. La rechazaban por completo, pues había sido resultado de un embarazo no planeado tras una noche de excesos con champán y baile en la boda de una amiga. Anora no era apreciada por nadie que la conociera, ni siquiera por su famoso entrenador. Sergei Palukiev dice, «Debes aprender de lo que le ocurrió a Anora. Se excedió y obtuvo lo que merecía». Pero dejemos de hablar de esa muchacha. Hablemos de ti. Estás ahí leyendo estas palabras. Dime, ¿qué deseas ser cuando crezcas? Anora tenía grandes sueños, y yo creí en ella, al menos por un tiempo, en esa muchacha testaruda. Pero tú no eres como ella, ¿cierto? No, en ti percibo algo distinto, algo grandioso, aún sin desarrollar. Tú y yo podríamos haber alcanzado tanto juntos. Sí, cuanto más lo pienso, más comprendo que esto no es una simple casualidad. Ocurren cosas extraordinarias cuando alguien se cruza con una página como esta. Piénsalo, tú con tus talentos y yo. Digamos que tengo algunos trucos reservados que no me molestaría compartir contigo. Así que dime, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Ya lo has pensado? Y la respuesta es sí. Podríamos lograr cosas enormes juntos. Podría ofrecerte mi ayuda, llevarte a lugares que jamás imaginarías. Pero antes, tendrás que hacer algo por mí. Hace semanas que evito mirarme directamente en el espejo, ni en uno, ni en el reflejo de un escaparate, ni siquiera en la pantalla negra de mi teléfono antes de encenderlo, porque cuando lo hago, él está ahí, detrás de mí, observándome. Todo comenzó hace un mes, después de un incidente en la playa. Trabajaba como socorrista. No era mi vocación, solo un empleo de verano para cubrir gastos. La mayoría de los días eran monótonos.
Niños corriendo, gente olvidando el protector solar, alguna picadura de medusa. Rutina. Pero aquel día fue diferente. Había un anciano. Parecía perdido, desorientado. Caminaba con paso torpe hacia el mar, completamente vestido. Lo acompañé con amabilidad hasta su familia, que se veía exhausta, y me explicaron que sufría de demencia. Aquello se repitió varias veces. Luego me distraje un momento con un niño que se había lastimado la rodilla. Perdí de vista al anciano unos 10 minutos, nada más, pero fue suficiente. Cuando volví a mirar, ya estaba en el agua, más allá de los rompeolas, donde el mar se vuelve oscuro y traicionero. No nadaba, apenas se mantenía a flote. Su cabeza desaparecía entre las olas y volvía a surgir, el rostro congelado por el miedo. Toqué el silbato, tomé el salvavidas y me lancé al mar. El agua estaba helada y la corriente implacable. Nadé con todas mis fuerzas, me ardían los brazos, me faltaba el aire. Pero ya era tarde. Cuando llegué al punto donde lo habían visto por última vez, solo quedaba el océano gris, vacío, indiferente. Lo buscamos durante horas. Su cuerpo apareció a la mañana siguiente, arrastrado por la marea, 1 milla más lejos. La culpa me consumía. Era mi deber cuidar, proteger, y fallé. Si hubiera estado más atenta, quizá... Unos días después del funeral, empezó todo. Me estaba cepillando los dientes, mirando distraídamente el espejo del baño. Y allí estaba, no en el reflejo, sino detrás de mi imagen, el anciano. Su piel estaba hinchada y pálida, como papel mojado, sus ojos vacíos y oscuros. La ropa empapada se pegaba a su cuerpo delgado. Solo me observaba, sin ira, sin afecto, solo esperando. Me lavé la cara con agua fría, convencida de que era el cansancio o el estrés, pero cuando levanté la vista, seguía allí. Y no solo en el espejo del baño, también en cada superficie que reflejara mi imagen. Un charco tras la lluvia, el metal brillante de un parachoques o el café oscuro antes de remover la leche. Cada vez que veía mi reflejo, lo encontraba a él, ese testigo silencioso y deformado, de pie justo detrás de mi hombro. Siempre con la misma expresión vacía, siempre mirándome fijamente. Intentaba ignorarlo, diciéndome que era producto del estrés, una manifestación de mi culpa. Pero era demasiado real. El modo en que la tela húmeda de su camisa se adhería, el tono azulado de sus labios, detalles imposibles de imaginar con tanta claridad. Dormir se volvió una tortura. Al cerrar los ojos, lo veía suspendido en la oscuridad, más allá de mis párpados. Me despertaba cubierta de sudor helado, convencida de que él estaba de pie en la esquina de mi habitación, justo fuera de mi alcance visual. Perdí el apetito, adelgacé. El mundo empezó a parecerme opaco, irreal, como una proyección mal enfocada. Finalmente me derrumbé y acudí a un psiquiatra. Me sentía estúpido al intentar explicarlo. No podía dejar de ver a ese hombre, atrapada en reflejos. La psiquiatra, una mujer amable de mirada cansada, me escuchó con paciencia, asintiendo constantemente. Lo definió como una manifestación alucinatoria causada por el duelo. Una forma elegante de decir que mi culpa me hacía ver cosas no existentes. Me recetó sedantes leves y me dio algunos consejos. Lo más importante, dijo con voz calmada y reconfortante, es tratar de romper esa conexión.
Evita mirar superficies reflectantes por un tiempo. Aparta la vista de manera consciente. Conforme la culpa vaya disipándose y comiences a enfrentar el trauma, esas visiones se debilitarán hasta desaparecer. Sonaba demasiado fácil, pero estaba desesperada, así que lo intenté. En serio, lo hice. Cubrí el espejo del baño con una toalla. Esquivé los escaparates. Aprendí a afeitarme guiándome solo por el tacto. Dejé de beber café en tazas oscuras. Era complicado vivir en un mundo donde debía apartar constantemente la mirada de mi propio reflejo, pero estaba decidida a hacerlo desaparecer. Durante una semana pareció dar resultado. No lo veía porque no lo buscaba. Las pastillas aliviaron mi ansiedad. Comencé a dormir un poco mejor. Pensé, quizás tenga razón. Tal vez sea solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, todo empeoró. Era de noche. Caminaba de regreso a casa desde el supermercado. El sol se ocultaba, proyectando largas y deformadas sombras sobre la acera. Miré hacia abajo, hacia mi propia sombra extendida. Y ahí estaba él. No era un reflejo, sino una sombra sobrepuesta a la mía, justo detrás. Y esta vez había algo distinto. Parecía más cerca, no físicamente más cerca, sino más presente, más real, como si hubiese avanzado un paso hacia mí desde ese espacio fantasmal que ocupaba. Se me heló la sangre. Ya no era solo un reflejo en el agua. En los días siguientes, la situación se agravó. Lo vi en el tenue brillo de un televisor apagado, sobre la superficie pulida de una mesa, cerca de mis gafas y las observaba desde un ángulo erróneo. Cada vez estaba un poco más cerca. Su silueta oscura ya no se mantenía únicamente detrás de mí, casi se fusionaba con mi sombra. La sensación de su presencia se volvió asfixiante, una presión constante en el pecho. El consejo del psiquiatra tuvo un efecto desastroso. Evitar los reflejos no lo hizo desaparecer. Lo obligó a adaptarse, a propagarse como una mancha. Dejé de tomar la medicación. No servía de nada. No era una alucinación que pudiera adormecer con pastillas. Era otra cosa. Algo real. Y entonces comprendí algo. Algo que nunca le conté al psiquiatra ni a nadie. Cuando aquel anciano se ahogaba, no llegué demasiado tarde. Esa fue la mentira que me repetí. La mentira que conté a los demás. La verdad es que sí llegué a tiempo. Vi el pánico en sus ojos. Sentí sus manos frágiles y temblorosas aferrarse a mí, luchando por respirar. Lo tuve en mis brazos. Pude haberlo sacado. Pude haberlo salvado. Pero no lo hice. Verán, ser socorrista ofrece ciertas oportunidades. Las personas en el agua son vulnerables, desprevenidas, y yo tengo una afición muy particular, un pasatiempo. Comenzó hace años, una curiosidad. Una necesidad de saber qué se siente al ver la vida apagarse en los ojos de alguien, sabiendo que yo era la causa. El primero fue un borracho que se desmayó cerca de la orilla. De noche. Fácil. Desastroso, pero fácil. Después, la culpa fue distinta. No como ahora. Era aguda, casi estimulante, un secreto poder y desapareció pronto, sobre todo tras la siguiente vez. Cada experiencia nueva, cada final que provocaba, parecía limpiar mi mente, por así decirlo. La emoción de lo inédito, el desafío, desplazaban los recuerdos antiguos. El anciano con demencia, tan indefenso, tan confiado en su confusión, era un tipo nuevo, tan frágil, tan fácil de dominar.
Debería haber sido interesante. Una textura diferente para mi colección. Lo mantuve bajo el agua un momento más del necesario. Vi las últimas burbujas escapar de sus labios. Luego lo solté y fingí ser el rescatista angustiado que había fracasado. Esa presencia fantasmal, ese constante acusador acuoso, nunca antes había sucedido. Con los demás no pasaba nada, solo quedaba la silenciosa satisfacción de un trabajo concluido. Pero él se aferraba a mí, o quizás yo a él. Llegué a la conclusión de que la psiquiatra estaba equivocada, aunque tal vez el principio básico era correcto. Debía romper la asociación, no evitando, sino repitiendo. Superponer este mal recuerdo con uno nuevo, una experiencia fresca. Así funcionaba antes, así enfrentaba mis pensamientos obsesivos. Después de la primera vez, necesitaba volver a actuar, por decirlo de algún modo. Así que regresé a la playa, no a la misma, sino a otra en un pueblo cercano. Renové mi antigua licencia de socorrista sin dificultades. Necesitaba ese entorno, necesitaba una oportunidad. Durante una semana me senté en la torre, vigilando las olas, y la piel se me erizaba. Cada movimiento del agua, cada destello de sol me lo mostraba. Seguía allí, observándome, más cerca. Su rostro casi rozaba el hombro de mi reflejo. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, pero me obligué a sostener su mirada. Esperé con paciencia, y entonces la vi. Una joven nadando sola lejos de la orilla, lejos de la multitud, buena nadadora, pero sola, vulnerable. Perfecto. Esto era lo necesario. Con esto todo se arreglaría. Un nuevo recuerdo para borrar el anterior. Me puse de pie y tomé la boya. Mi corazón latía con una oscura y familiar emoción que casi lograba sofocar el miedo. Corrí hacia la orilla. Esta vez no llegaría tarde. Esta vez llegaría justo a tiempo. La primera ola me cubrió los tobillos. Frío. Entonces ocurrió. No fue un calambre. No tropecé. Eran manos, gélidas y asombrosamente fuertes, que emergían de la arena bajo el agua y se cerraban alrededor de mis tobillos como esposas. Estaban heladas, y su sujeción era de hierro. Grité, un alarido ahogado, y miré hacia abajo. No había nada, solo agua arremolinándose a mi alrededor. Pero el agarre era real. Me arrastraban hacia el fondo, hacia aguas más profundas. El pánico, puro y absoluto, como nunca antes lo había sentido, explotó dentro de mi pecho. Esto no formaba parte del plan. Me sacudí, pataleé, intentando soltarme. Pero aquellas manos me retenían con una fuerza inhumana. Su presión aumentó, tirándome más hacia adentro. El agua ya me llegaba a las rodillas, luego a la cintura. Sentí el fondo arenoso desvanecerse bajo mis pies. Grité, esta vez es de verdad, no esa actuación que he ensayado tantas veces. Me aferré al agua, al aire, luchando contra una fuerza invisible que quería hundirme. Por un instante aterrador, creí que ese sería mi final. Así acabaría todo. El cazador convertido en presa. Con un último y desesperado impulso de adrenalina, me lancé hacia la costa, hacia tierra firme. Las manos resistieron un segundo más, y luego, con una reticencia que sonó casi como un suspiro, me soltaron. Salí arrastrándome sobre la arena húmeda, tosiendo y jadeando. Mi cuerpo temblaba sin control. Permanecí allí, inmóvil, unos segundos. El sol caía fuerte sobre lo alto, y los sonidos de los turistas alegres parecían venir de otro mundo. Poco a poco, me incorporé y miré hacia el mar. Allí estaba él,
erguido sobre la orilla, tan nítido como el agua. No era un reflejo, ni una sombra. Era aquel anciano hinchado, empapado. Su ropa se le pegaba al cuerpo. Sus ojos vacíos estaban fijos en mí. Pero esta vez había algo distinto, algo que me heló la sangre. Sonrió con una expresión lenta, amplia y penetrante. Una sonrisa que parecía decir, te veo, sé quién eres y no podrás huir. No era culpa, no era una ilusión, era él, era real. Y ya no solo observaba, ahora actuaba. Protegía a los demás de mí. No esperé, no razoné, solo corrí. Corrí lejos de la playa, del mar, de ese cadáver sonriente. Corrí hasta mi coche y conduje sin parar hasta llegar a mi apartamento. Estoy aquí ahora. La toalla ya no cubre el espejo. No puedo seguir evitando esto. Está ahí, detrás de mí, más cerca que nunca. Su sonrisa ha desaparecido, reemplazada por esa misma mirada vacía y paciente. Pero ahora lo comprendo. No es una acusación, es una promesa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me libro de él? No puedo volver a la playa. No puedo acercarme al océano. Pero ¿y si eso no basta? ¿Y si como antes se adapta? ¿Y si empieza a aparecer no solo en los reflejos, sino también aquí, en la habitación conmigo? ¿Y si esas manos ya no están limitadas al agua? Pensé que era yo el cazador, que tenía el control. Pero estaba equivocada. Me están siguiendo. Estoy marcada. Eso es todo por hoy. ¿Qué les pareció esta recopilación de historias? A mí me fascinó. Las leí con atención mientras escuchaba la narración, y honestamente, se me erizó la piel. Bueno, compartan sus opiniones en los comentarios. Gracias por ver el video. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.